Sí, Raúl Carlos Reyes es jefe de neurología del Hospital Ramos Mejía, es profesor de neurología en la UBA, es especialista claramente en ACV y este tipo de enfermedades, de las cuales estamos aprendiendo muchas veces por noticias tristes como las que afectan a seres que queremos, aunque por ahí no conozcamos tanto o no conozcamos personalmente. Cerati, por caso, es un referente claro de la cultura popular argentina de mi generación y por otro lado también entendimos que es una ACV desde el otro lado, desde la sorpresa doble de Carlín, que se volvió a recuperar, y de estos dos temas voy a tratar de entender en estos minutos. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. A ver, para arrancar con uno de los dos casos, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene un enfermo con el cuadro que según sabemos tiene Cerati? Entiendo que vos no sos el médico y hay que hablar con respeto de no tener al paciente ahí, ¿no? Está clarísimo. ¿Qué posibilidades tiene Cerati de recuperar después de un cuadro como el que presentó? El tema es complicado. El tema es complicado, yo no puedo hablar de Cerati. Es lo que yo te decía, ni yo tampoco, bueno, no. Pero puedo hablar de lo que es un ataque cerebrovascular, un accidente cerebrovascular. Estamos tratando de entender qué pasa con la salud de Cerati por la general de la ley, no por el paciente. ¿Qué pasa con un paciente como lo que le pasó a Cerati? Si lo agarramos en las primeras horas del cuadro, tiene muchas chances de que salga. Si yo agarro un paciente con lo que le pasó a Cerati en las primeras horas, digamos que tiene muchísimas chances que salga. A medida que pasa el tiempo, eso es deleterio, eso va en contra. O sea que lamentablemente este tipo de patologías, y es lamentable esto, que la gente se informe a partir de que le pase a gente noticias conocida. Tristes, claramente. Bueno, pero quizás es útil para que la gente se concientice que esto es un problema serio. Esto es un problema muy serio que si tiene una solución definitiva, la tiene en las primeras horas del cuadro. Después de las primeras horas, después de los días, la cosa se complica. Y a medida que pasa el tiempo y el paciente no se recupera, va en contra. La última sobre este cuadro, y después quiero hablar en general de la enfermedad. ¿Una neumonía agrava mucho la situación? La neumonía es una complicación frecuente. El paciente que tiene este tipo de problemas en general es un paciente crítico. Es como un barco que está a la deriva, que está expuesto a tener distintos problemas. Y lamentablemente, la neumonía es una de las complicaciones más frecuentes de esta patología. Entonces, y es una complicación grave. Es una complicación seria pero manejable. Ok. Es una complicación que el paciente, tomado a tiempo y bien manejado, tiene todas las chances de salir. O sea que, indudablemente, una neumonía es grave y una neumonía en este tipo de pacientes es aún más grave. Pero tiene chances de salir. Estamos estudiando sin querer de qué se trata el ACV, porque por mala suerte afectó a dos tipos muy queridos como Carlín y Cerati, o tiene, como alguna vez me explicaba Stoll, verdadera gravedad social. Es decir, no es casualidad que a dos tipos conocidos les pase, porque sucede mucho en el país. Es así. A ver, hay un término de que accidente hay que desterrarlo. Esto no es un accidente. O sea, el accidente cardiovascular, como lo contamos habitualmente en la tele, no deberíamos contarlo así. Exactamente. Cuando uno habla de accidente, habla de un hecho casual, que pasa porque sí. Sí, más ligado al azar, si querés. Exactamente. Este es el punto final de cosas que comenzaron muchos años antes y que el paciente o la persona que aún está sana, si lo conoce, lo puede evitar. Entonces, nosotros preferimos no utilizar el término accidente cerebrovascular. ¿Quiénes son los principales candidatos? Hoy en día, algo que es importante, y permíteme que lo diga, la gente lo desconoce. Esta es la segunda causa de muerte en el mundo. O sea que es una patología muy frecuente. Yo me paro acá en la puerta del canal y a cualquier persona que le duele el pecho, no duda que tiene que ir a una unidad coronaria corriendo. Esto que es un órgano importante, que es el corazón, no es más importante que este órgano que es el cerebro. Entonces,
los neurólogos... Ah, perdón, para que no haya una mala interpretación. Que te duele el pecho no es una alarma de ACV. Lo que vos me querés decir es que del mismo modo que nos sobresaltamos frente a un dolor en el pecho porque estamos culturalmente preparados a prevenir o asustarnos frente a un episodio cardíaco, no estamos culturalmente tan vivos o atentos al resto de las señales. Exactamente. Yo lo que quiero decir es, hoy en día... ¿Y qué señales hay que, así como me decís, pecho, corazón, cuáles son las señales que tengo que...? Bueno, son múltiples los síntomas, pero adormecimiento de una parte del cuerpo. Por mí se me duerme todo el tiempo. Y bueno, si te duerme todo el tiempo, consultalo. Establece con tu médico a ver si tiene importancia o no. Pero si se te duerme un hemicuerpo... No, eso no. Bueno, si perdés fuerza en una mano o en una pierna, si tenés dificultades para hablar, si tenés trastornos del equilibrio, si tenés dificultad para ver en un ojo, si tenés un dolor intenso, súbito, un dolor de cabeza, todo eso es urgente, tenés que consultarlo rápidamente. Acá nosotros tenemos una frase. La gente vive, un día se duerme una pata, o le duele la cabeza, o le pasa algo de lo que vos enumeraste. Bueno, por eso es la segunda causa de muerte del mundo. O sea, muchas veces está avisando esto, aunque nosotros no le demos importancia. Yo te diría que lo fundamental es consultar y que el médico determine si es importante o no este tipo de cosas. Y algo que, disculpame, pero insisto, acá nosotros tenemos una frase que es el tiempo es cerebro. A medida que pasa el tiempo, nosotros no consultamos, va en contra del paciente, va en contra de la recuperación del paciente. Vos me preguntabas, ¿esto es frecuente? Es recontra frecuente, segunda causa de muerte en el mundo. Y lo que estamos viviendo, en Argentina no hay estadísticas claras, pero más o menos entre 100.000 a 150.000 nuevos ataques cerebrales se dan por año. Y el 20 o el 30% de ellos se producen en gente menor de 50 años, en gente que es joven. Cuando uno tiene un ataque cerebral... Yo hablo una vez con Néstor, pero evidentemente estudio, pero no me queda. ¿Qué porcentaje me decís que es menor a 50 años? Un 20 o un 30%. Mucha gente. Es mucha gente, por supuesto que es mucha gente. Y por eso esto, Gerardo, perdóname... Después quiero ir al episodio, después quiero saber cómo me doy cuenta que estoy entrando en un episodio de estos, pero digo, las recomendaciones, ¿cuáles son? Controlar la presión, bajar de peso, supongo. ¿Cuáles son? Hay algo que se llama factores de riesgo. Sí. Vos me preguntaste, ¿a quién le pasa esto? ¿Le pasa a cualquiera? No, no le pasa a cualquiera. Si yo fumo, si yo tengo hipertensión arterial, tengo 5 veces más posibilidades de tener un ataque cerebral que si no fumo no tengo hipertensión arterial. Si yo tengo sobrepeso... O sea, para fumar te aumenta 5 veces la posibilidad de tener... El factor de riesgo aumenta el riesgo, pero es un riesgo más para el corazón que para el cerebro. Pero la hipertensión es un riesgo más para el cerebro que para el corazón. O sea, que un sujeto hipertenso tiene 5 veces más posibilidades de tener un ataque cerebral que si no es hipertenso. Me imagino a un montón de gente viendo el programa así y bajando despacito la sal en la mesa. Exactamente, eso es importante. En vez de hacerlo así, hacerlo al revés, bajarlo. Pero, ¿sabes cuál es el problema, Gerardo? Que cuando vos tenés algo que es un factor de riesgo y a eso le agregamos otro factor de riesgo, nosotros decimos que a veces cuando se juntan no tiene una sumatoria aritmética. Si uno vale 1 y el otro vale 1, juntos no valen 2, valen 4, se potencia. Por ejemplo, algo... O sea, si fumás y sos gordo. Si fumás y sos gordo, o sos diabético, o sos hipertenso, si la diabetes vale 1 y la hipertensión vale 1, juntos no valen 2, valen 4, o sea, se potencia. Si te gusta comer, deja de fumar. Si te gusta fumar, cuídate con el peso. Con una por ahí zafás, con 2 muy difícil. Con una por ahí zafás, o por ahí no, con 2 es más difícil de zafar y con 3 aún es más difícil. Un tema, los anticonceptivos. Sí. Es un factor de riesgo. Anticonceptivos en una mujer que tiene jaquecas aumenta la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular. Ojo que esto, quizás estoy levantando una piedra difícil de defender, pero es así. Una mujer joven con jaquecas... Sabés que alguien te va a salir a contestar, porque... Pero por supuesto, pero una mujer joven... se me ocurre, no debe faltar un señor que tiene una industria que se dedica a vender anticonceptivos. Bueno, acá entramos en un problema muy serio. ¿Sí? Porque quizás hay muchas cosas que influyen en la población, ¿sí? Que no deberían influir tanto. Y entramos contra intereses que son difíciles de manejar. No, a su vez tiene un rol social extraordinario el anticonceptivo. Pero también. Por supuesto, es indudable eso. Pero yo estoy diciendo que una mujer joven con un factor de riesgo, como puede ser la jaqueca... No, clarísimo.
yo como médico le voy a aconsejar que busque otro método anticonceptivo que no sea el anticonceptivo oral. Raúl, sí. Dos preguntas. Y cuando suceden estas cosas, en los hospitales públicos, por ejemplo, vos trabajás en uno, por supuesto. ¿Aumentan las consultas? Sí que aumentan las consultas, por suerte aumentan las consultas. Yo trabajo en un hospital que tenemos una unidad de stroke. ¿Qué es eso, una unidad de stroke? ¿Vos viste que hay unidades coronarias? Si a mí me duele el pecho, tengo un infarto del corazón, voy a pedir... Si no querés que le dé un infarto al que está haciendo sonido, el próximo infarto, no le pegues al micrófono. No le pego el micrófono, bueno. Vamos a matar a 3 o 4 acá. Vamos a pegarle a otro. Aumentó la presión a 5 o 6, cada vez que vos haces así. Vamos a pegarle a otro, entonces. ¿Aumentan las consultas? Por supuesto. Y hoy en día los hospitales públicos... A ver, cuando te des un síntoma, no llames al médico de cabecera. ¿No? No. Llama a la emergencia. O anda al hospital. O anda al hospital. Anda al hospital. Hoy en día los hospitales públicos contamos con la posibilidad de contestar a esta emergencia. O sea, ¿está preparado un hospital público para esto? Hoy mi hospital tiene una unidad de stroke que es la única unidad que funciona en el país con un médico de guardia, un neurólogo las 24 horas, a nivel público. El Ramos Mejía. El Ramos Mejía. Dos preguntas finales. ¿Cómo empieza el episodio? ¿Cómo me doy cuenta que esto no es un dolorcito de cabeza que me tomo una aspirina y que por ahí estoy arrancando un episodio de Si vos tenés dolores de cabeza habitualmente, te vas a dar cuenta cuál es la diferencia. Ajá. Si es un dolor de cabeza intenso que nunca tuviste en tu vida, no dudes, consultalo rápidamente. Si a vos se te durmió una pierna o se te durmió un brazo, fuera, viste, si te duerme habitualmente y la movés y se te pasa, es lo habitual. Pero quizás, si se te durmió una pierna o durmió un brazo y no lo podés mover, y pasó un minuto y no lo movés, consultá. Es preferible una consulta de más o esto que lamentablemente... Y el médico lo entiende así también. El médico lo entiende así. ¿No le parece que le estás haciendo perder tiempo? ¿Viste que uno tiene esa culpa? No, haces perder tiempo. Pero viste que pasa eso, ir a un hospital. No, lamentablemente perdés tiempo y esto es mucho más costoso y es costoso para el paciente, para la familia y para la sociedad que vos dijiste cuando no consulta. Por último, ¿cómo ves desde tu lugar médico las noticias positivas que nos alegran a todos y a mí especialmente porque me ha tocado entrevistarlo mucho y lo quiero mucho, las noticias de Carlín Calvo? ¿Cómo...? Y eso es así, hay pacientes que se recuperan. 2 veces. 2 veces, 3 veces y aún más veces. Pero lo fundamental es, a ver, es como jugar con la suerte. Cuantos menos veces la tengas, mejor te va a ir en la vida. Sí, nadie está buscando batir récord, sí, pero digamos sucede estas cosas. Por supuesto. Digamos que hay individuos que tienen una predisposición o un organismo que les permite recuperarse. Pero no todos es así. ¿Vos crees más en la predisposición orgánica que en la voluntad o es un mix? No, es un mix indudablemente. ¿Sí? Es un mix indudablemente. Sí, un mismo problema en 2 pacientes con distintas voluntades tienen 2 pronósticos totalmente distintos. O sea, el organismo pesa, pero la voluntad pesa tanto